Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Gracias, muchas gracias por estar aquí conectaditos con nosotros en nuestra nueva sesión de COE Social con un año 2022 que espero que para todos ustedes y de verdad que lo deseo de todo corazón, esté lleno de paz, de amor, de Dios en el corazón, de expectativas buenas, porque sé que para los que tenemos fe, y yo sé que tú y eres un hombre, una mujer de fe, Dios tiene cosas buenas para ti. Y como todos los programas, no puedo empezar el programa sin antes mostrarle nuestra frase del día. Así que nuestra frase del día es la siguiente. Y dice así, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y eso lo encontramos en Nehemías 8:10. Así que qué bonito, qué lindo, porque esto va muy de la mano de nuestro invitado de hoy, de nuestro programa de hoy, que se llama Kit de herramientas contra la depresión. Así que aquí estamos con un experto en la materia y es el doctor Elimel Luna. Caramba, se me traba la lengua. Pero aquí lo vamos a tener en unos minuticos. Antes, quiero invitarlos a escuchar este nuevo segmento que tenemos de nuestra querida amiga Andreina Álvarez. Ella es de Adagio Music Lesson y nos va a dar pequeños tips todas las semanas sobre temas musicales y también hoy nos va a hablar de cómo cuidar nuestra voz. Así que vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Andreina Álvarez, fundadora y directora de Adagio Music Lessons. Hoy te voy a dar unos tips para cuidar tu voz. El primer tip de ello es limitar la ingesta de bebida de alcohol y café. La segunda es ingerir bastante líquido, de 8 a 10 vasos de agua bien fría o tibia al día. No fumar y evitar ser fumador pasivo. La cuarta, vamos a utilizar buenas técnicas de respiración al levantarnos y al irnos al dormir. La quinta es evitar comidas picantes. Seguimos con la número 6, que es usar un humidificador para la casa, no exceder el uso de tu voz y comer alimentos ricos en fibras, frutas y vegetales. Evitar hablar en lugares ruidosos y evitar utilizar los enjuagues vocales. Bueno, ahí teníamos los tips de nuestra querida amiga Andreina Álvarez de Adagio Music Lesson. Así que si tú quieres aprender a tocar un instrumento, tener técnica vocal, pues solamente tienes que llamarla, saber si te gustan las clases. Las clases son online con maestros americanos e hispanos y la primera clase es totalmente gratis. Así que tú puedes contactarla al 954-487-8950 aquí en el sur de la Florida. Bueno, más adelantico vamos a tener también la agenda de la familia de Broward. Quiero que vayan ustedes también a la familia de Broward y vean este maravilloso eh, website donde ustedes van a encontrar diferentes actividades para hacer durante el fin de semana. Vamos a hablar de familia. Este es un website que te habla exclusivamente de familia, del dinero, de la familia, de la motivación, del COVID, de lo que hay que hacer durante todos los fines de semana de manera gratuita y también muy económica. Así que ustedes solamente lo único que tienen que hacer es qué hacer en Miami y en Broward. Y aquí te va a dar, aparte de algunos noticias bien interesantes, todas las actividades. Por ejemplo, tenemos el luces en el jardín. Así que podemos ir a la actividad Seminole en las bibliotecas. También tenemos diferentes actividades, conciertos, algunos gratis, como les decía, y otros a muy bajo costo. Así que toda esta información ustedes la pueden encontrar en la familia de Broward. Y si más adelante viene nuestra amiga Adriana Carrera, por supuesto aquí estaremos hablando con ella y con nuestro invitado de hoy, el doctor Elimel Luna. Bueno, vamos a hablar de depresión, pero antes de hablar de depresión,
una de las causas que nos lleva al suicidio es la depresión. Y llegaba también, estaba mirando algunas estadísticas y créanme que es sumamente alarmantes. Vamos a hablar de estadísticas de Colombia y vamos a hablar de estadísticas en Estados Unidos. Y déjeme decirle que 700,000 personas han perdido la vida a causa del suicidio en el 2021. No es poquito, ¿eh? Son 700,000 familias, 700,000 padres, 700,000 hijos, 700,000 puestos de trabajo. Y entonces, para hablar de todo esto, vamos a traer a nuestro amigo Elimel Luna, lo vamos a presentar. Él es colombiano, trabaja con la Fundación Vínculo, dentro de los muchos sombreros que tiene, y también él es psicólogo, fisioterapeuta de pareja, colombianísimo. Tan colombiano es que él es costeño, santanderiano, paisa, de todos lados, mi querido Elimel. Bienvenido a Code Social y cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Alba, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, soy psicólogo, gracias a Dios, felizmente casado, tengo un hijo y hace un buen tiempo, ya hace unos meses atrás, vengo trabajando con la Fundación Vínculo, pero también he tenido experiencia, digamos, en el espacio de consulta y en el área educativa, atender todo lo que tiene que ver con los asuntos de la depresión. Eh, digamos, dentro de los factores, he trabajado con jóvenes, también con personas adultas y con adultos mayores en todo el tema de la depresión. Entonces, eso es básicamente, a grosso modo, tratar de hablarles un poquitico de mi experiencia al respecto de todo lo que he venido haciendo, lo que tiene que ver con la depresión. Hablabas ahora de unas cifras y realmente es alarmante lo que decías ahora. Es alarmante el hecho de que estamos en un momento muy crítico. Esto de la pandemia, eh, yo no sé qué tanto detonó o qué tanto hizo más visible el tema de la depresión, de la ansiedad. Y bueno, ya estaremos hablando de esto un poco más a fondo. Claro que sí, Elimel. Y la verdad que dentro de los muchos especialistas que hemos tenido aquí en el tema de salud mental, desafortunadamente la pandemia ha venido a mostrar lo que había en el corazón de muchas personas, en su salud, en su mente, y también ha venido a agravar por muchos temas de relaciones familiares, personales, de aceptación propia. Y leíamos que en Colombia las cifras son bastante tristes en cuanto al tema de la depresión, que en muchos casos lleva al suicidio. Y aquí en Estados Unidos tampoco la cosa parece más alentadora. Hablábamos que 700,000 personas en el mundo habían perdido la vida a causa de, obviamente, de muchas cosas, pero exclusivamente del suicidio. Y esto significa que un 35% entre 1999 y el 2018 ha aumentado esta cifra. Que las edad de rangos, escúchame bien, la edad de rangos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, está entre los 10 y 34 años, dentro de los 10 añitos. Así que papás, mamás, muchas pilas. Es más, no sé si en Colombia lo están haciendo, pero muchas veces cuando tú vas aquí al médico, lo primero que te preguntan es rasgos de depresión. Y quiero que empecemos a hablar sobre eso, Elimel. Tú me decías que había que hablar de la depresión en las diferentes etapas de la vida, en la infancia, en los jóvenes, en los adultos y en el adulto mayor. Cuéntame qué es la depresión. Empecemos por ahí. ¿Qué es la depresión y cómo podemos detectar la depresión en esas etapas de la vida? Muy bien. Definir la depresión de manera simple no es tan sencillo. Sin embargo, sí podemos hablar de que la depresión es una enfermedad que se presenta de diversas formas
que van en ocasiones acompañada de dolores físicos, en las ocasiones hay un llanto excesivo, hay alteración del sueño, alteración de los hábitos de alimentación y sobre todo un aspecto que la caracteriza mucho está asociado con el tema de trastornos tanto del sueño como de la importancia o el deseo de realizar actividades que de manera natural las personas venían realizando. Digamos que está la desmotivación al trabajo, la desmotivación incluso al mismo sentido de la vida. Algunas personas entran a manifestar que la vida no tiene sentido. Así estén rodeadas de personas que les aman, que les valoran, que les respetan. Entonces digamos que así pudiéramos definir sin ser muy técnicos todo el tema de la depresión. Digamos que ahora hay que mirar también que puede ocasionar que surja la depresión. Entonces tenemos siempre la depresión está, digamos que en algunos casos, mejor, no digamos siempre, está asociada, digamos, a a un evento traumático. Digamos que hay situaciones que pueden hacer evidente la depresión, por ejemplo, rupturas emocionales, la muerte de una persona cercana, las enfermedades graves o aún una enfermedad que no es tan grave puede generar depresión. La misma pandemia puede ocasionar depresión porque en algunos casos se puede dar el tema del desempleo. Por ejemplo, en países como el nuestro, la economía se ha visto muy golpeada con todo esto de la pandemia y se ha ocasionado una pérdida del empleo. También digamos que existe la posibilidad de que haya depresión a causa de tener que enfrentar un nuevo trabajo, por algún tipo de catástrofe e incluso por el tema de violaciones que a veces no se toca este tema, pero que también está ahí presente, digamos, como causa de la depresión. Sintetizando, la depresión es, digamos, una enfermedad, un desequilibrio en la salud mental que está asociada con condiciones de tristeza. Ahora, hay que aclarar, no siempre la tristeza es depresión, pero que digamos que cuando hay una tristeza prolongada, cuando hay situaciones que acompañan a esta tristeza, entonces tenemos que observar qué es lo que está ocurriendo en lo que respecta a la depresión. Tremendo. Y o sea, ninguno en la vida, el email, tenemos una vida de rosa. La vida a veces digo que es como una montaña rusa, ¿no? A veces estamos o en la ola, en la cresta de la ola, y hay veces estamos revolcados por el agua al lado del mar. Y lo importante es aprender a vivirla. Lo importante es aprender a descubrir si estamos tristes, alegres, deprimidos, no deprimidos, y hablar. Aunque la depresión está dentro del rango de una enfermedad mental o una paréntesis de la enfermedad mental que puede ser estacionaria, permanente. Lo importante también es romper el estigma, que necesitamos ayuda y que esto no tiene edad. ¿Cómo podemos detectar una depresión en los jóvenes y en los niños y en la adolescencia, Elimel? Muy bien, esa es una pregunta muy, muy importante. Digamos que en los niños hay unas, digamos, niños incluyendo entre los 8 y los 18 años de edad. Digamos que démosle ese rango de edad digamos, a la población que vamos a catalogar como niños. Digamos que en el tema de los niños, jóvenes, adolescentes, ahí tenemos
algunos aspectos. El primero es de pronto trastorno del sueño, o hay demasiado deseo de estar durmiendo, o por el contrario hay insomnio. Ahí digamos que puede haber una señal de alerta. No es la única, pero digamos que pudiera ser una primera señal de alerta. La segunda es una desmotivación, como lo señalaba inicialmente, una desmotivación a realizar algunas actividades que de manera cotidiana resultaban interesantes para el niño, para el joven o para el adolescente. Practicar un deporte, compartir con la familia. Esa digamos que es otra señal. Pero aquí hay algo curioso que debemos de resaltar. Y no necesariamente la tristeza como tal es un signo manifiesto de depresión, porque puede ocurrir que tengamos el síndrome del payaso. Yo lo llamaría el síndrome del payaso, el que por fuera ríe y por dentro llora. Entonces encuentras personas que se ríen mucho, que comparten con las personas, que los pudiéramos llamar jóvenes alegres, que pudiera ser ese un síntoma que como familia pudiéramos estar observando que algo no encaja bien allí. A veces se es muy dado como al hecho de que se es muy jocoso, pero en medio de toda esa jocosidad lo que hay es una intención de ocultar esas emociones que son normales en un momento dado sentirlas. La tristeza es una emoción totalmente normal. Lo que ocurre es que a veces no tenemos tolerancia a la frustración. Es normal que en algunas circunstancias de la vida no nos vaya todo lo bien que quisiéramos, pero hay que entender, como lo señalabas ahora, que no todo en la vida es color de rosa, que hay momentos difíciles y que bueno, ya ahí hay que entrar a mirar otra serie de variables. No sé si con eso respondí, digamos, un poco esa primera parte. Luego, cuando miramos allá las personas un tanto más adultas, entre los 20 y los 30, 35 años, encontramos que ahí hay unos rasgos que tienen que ver con la depresión. Aquí hay algo que surge como un denominador común en algunos escenarios, y ese rasgo que surge se llama el duelo. ¿A qué me refiero con el duelo? Cuando hay situaciones críticas que sufren las personas adultas, pérdidas, cuando hay situaciones difíciles y digamos que no elaboran de manera correcta el duelo, esa pérdida. Por ejemplo, una ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, lo que hablamos ahora de un fracaso económico o laboral. Y todos debemos de tener claro que el duelo tiene 5 etapas. La primera es la negación, ¿cierto? La segunda es la rabia. La tercera es sí, podemos hablar de rabia o podemos hablar de ira. La tercera etapa es la etapa de la negociación, y aquí voy a hablar un poco rápido de esto. El tema es, digamos que en la primera etapa del duelo es negar que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando una persona va al médico y le dicen que tiene esa enfermedad y empieza a decir, no, yo sé que no, yo sé que a mí esa enfermedad no me va a dar o el médico de pronto está equivocado. Entonces empezamos con esa negación, o incluso a veces las personas no se toman los medicamentos para sus enfermedades porque están en esa etapa de negación. Luego tenemos una etapa que es esa etapa de enojo. ¿Por qué me tocó a mí esta situación? Luego es la etapa de negociación, donde queremos entrar a si es una relación de pareja que se rompió o una ruptura, entonces queremos
entrar a arreglar esa relación, pero la cuarta etapa es la etapa de la depresión. Es cuando la persona se siente herida emocionalmente y que en esta condición es normal que haya un estado de tristeza. Lo que pasa es que si esa tristeza se prolonga, se convierte en depresión, y cuando hablamos de prolongación, tenemos, tenemos que ser claros. Digamos que en el tema de la tristeza, digamos, hay aspectos básicos, aspectos fundamentales que están asociados, como lo vamos a ver porque el título del programa es digamos que es un kit para, para el kit de emergencia para la depresión. Entonces, al final no se trata de, vamos a abordar la depresión, pero al final vamos a dar algunas herramientas que conforman la parte de este kit básico para poder, digamos, como en el primer escenario, que es la familia o el entorno familiar, hablar y apoyar el tema de la depresión. Pero volvamos al asunto. Cuando las personas experimentan situaciones que van más allá, en el periodo inicial, más allá de 15, una señal de alerta. Ahí hay una señal de alerta. Sin embargo, cuando vamos al especialista, tenemos que tener claro que hay que entrar a analizar periodos entre 3 y 6 meses para empezar a hablar, ya sea de depresión o hablar de la distimia o hablar de la depresión profunda. Entonces, básicamente, que eso tiene que ver en lo que respecta con las personas adultas. Digamos que cuando ya se empieza a hablar de las personas, del adulto mayor, una de las cosas curiosas que más afecta a los adultos mayores es la pérdida del sentido de la vida. Es decir, cuando las personas empiezan a sentir que ya su vida no tiene sentido. Es más, incluso, aquí hay algo curioso, mire, un adulto mayor se puede sentir menospreciado por su familia, pero un niño también, y eso es algo importante que quiero recalcar. En un niño, la depresión puede surgir porque en su familia nuclear no está siendo reconocido, no está siendo valorado, no está siendo amado, se está sintiendo inútil, y eso le puede generar depresión. Pero en el adulto mayor también. Cuando el adulto mayor empieza a decir, es que realmente las personas no me quieren, soy un estorbo, ya yo no sirvo, ya estoy jubilado, ya. Entonces, de pronto, digamos que eso es más notorio en países como el nuestro, en América Latina, donde de pronto el tema de la jubilación es un asunto complejo, pero es algo que lleva mucho a la depresión. Y en algunos casos, como lo señalabas, Alba, ahora, aquí hay un aspecto importante. El problema es que el tema de la depresión es a qué nos puede llevar. Entonces ahí Eso es muy tendríamos que hablar importante. del Y eso es muy suicidio, importante que lo pero tengamos eso lo claro. seguiremos abordando luego. Ajá, gracias. Es muy importante que lo tengamos claro porque las relaciones en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno, son de valorar, son vínculos que nos dan la estabilidad, son lo que nos da ese confort para seguir adelante y para tomarnos de la mano cuando lo necesitamos. Y allá quería ir. Realmente la depresión nos puede llevar a muchas cosas y en el peor de los casos es el suicidio. Cuéntame un poquito, Elimel, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esas herramientas cuando detectamos que tu hijo, tu adolescente, tu adulto mayor está atravesando con una depresión? Tanto los que estamos fuera como los que estamos metidos en el meollo. Muy, muy interesante tu pregunta, Alba. Y aquí hay que hablar de aspectos
de aspectos que fundamentalmente tienen que ver con la observación, ¿cierto? Si hablamos del núcleo familiar, aquí hay que tener cuidado, porque hablabas de algo muy importante que es el vínculo. Infortunadamente, y es que el tema de la depresión se conecta con muchas cosas, infortunadamente, a veces en la familia nuclear encontramos, digamos, aspectos asociados con vínculos disfuncionales, por llamarlos de alguna manera. Y esos vínculos disfuncionales hacen que las personas en un momento dado, digamos, coexistan en un sistema familiar. Pero a veces no le damos la importancia que el otro realmente merece al interior de... Vivimos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer en esta sociedad de la ocupación constante, eh, vivimos tan ocupados que perdemos de vista al otro que está allí certifica al interior de nuestra familia. Entonces, digamos que en ese aspecto, lo primero es que hay que entender que cuando empieza a presentarse la depresión al interior de la familia, empezamos a notar algunos comportamientos que no son tan comunes eh, en el día a día de las personas. Y estoy hablando en el seno familiar, es decir, una familia nuclear, papá, mamá, hermanos, ¿cierto? Incluso, digamos que a veces viven tíos y viven los abuelos, y eso puede ocurrir, por ejemplo, en nuestros países. Sin embargo, específicamente en el seno de una familia que está el papá, la mamá, o que a veces incluso no está, sino solo la mamá y los hijos, que ocurre con alguna frecuencia en países como el nuestro, tenemos que entender que fundamentalmente lo que encontramos es que de manera inicial puede haber algunas situaciones que estén evidenciando un comportamiento distinto, y esto está asociado con el conocer a ese miembro de la familia. Las mamás casi siempre dicen, a mi hijo le pasa algo, no sé qué es, pero algo le está pasando. Que las mamás tienen ese, llamémoslo, sexto sentido, que son capaces, por el vínculo que hay con sus hijos, de decir, a mi hijo le está pasando algo. Y si la mamá observa que algo le está pasando, es bueno decir, acercarnos y empezar a observar qué pudiera estarle ocurriendo. Y aquí hay una primera herramienta, y es el diálogo. El diálogo tiene que existir al interior de nuestras familias. Es decir, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Incluso entre los mismos hermanos, cuando ya se tiene un poco de edad, es bueno entrar y decirle, te noto extraño, porque lo ideal sería ¿qué te está pasando? De seguro le va a decir, a mí no me pasa nada. Sin embargo, esa aproximación es una forma de ayudar para que al interior de la familia se pueda ir entendiendo que hay un vínculo y que estamos preocupados por el otro. Es decir, hay que mostrar interés por el otro. Y yo pienso, Pero, Elimer, que, sí, perdóname, que cuando uno le pregunta a dale. alguien, no me pasa nada, seguro que pasa algo. Entonces hay que ser inteligente y darle la vuelta a la situación, ¿no? No a veces indagarle por otro lado, preguntarle, hacerle de otra manera, cuéntame de tu vida, que por algún lado se tiene que destapar. Muy bien. Y has tocado un aspecto importante que se llama la empatía. Y es que realmente a veces
la palabra empatía es quizás conocida, eh, digamos, y es el hecho de que la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, que a veces nos cuesta. Hablamos mucho de empatía, pero a veces no valoramos ni dimensionamos lo que es. Entonces, sí, ya podemos ir hablando de algunas herramientas. La primera herramienta es el interés, mostrar interés auténtico por el otro. Y estamos hablando en el primer escenario, que es la familia. Entonces, interesémonos auténticamente por el otro. Mire, no pensemos que, no pensemos que eso es una bobada, perdóname la expresión coloquial, pero es que en países como el nuestro decimos, es que eso es una bobada, usted se embobó, ¿qué es eso de depresión? No, échele ganas, como dicen los mexicanos. Eso a la vida hay que echarle ganas y hay que luchar. Realmente el asunto no es tan sencillo como eso. Tenemos que, en primer lugar, vuelvo al punto, mostrar interés por el otro y un interés auténtico. En segundo lugar, empatía. Es ser capaz de ponerme en el lugar del otro. En mi familia yo no soy terapeuta, en mi familia yo soy un miembro más que de una o de otra manera el otro debería de importarme. Entonces, bajo el principio del amor, yo soy capaz de ponerme en el lugar de entender lo que estás viviendo. Digamos, es mostrar que se puede escuchar de manera activa. Por ahí empieza la empatía. Es poder y escuchar con empatía es esa capacidad de realmente escuchar de manera respetuosa al otro. A veces nos cuesta escuchar y entonces siempre cuando el otro nos está hablando lo que estamos pensando, ¿qué le voy a responder? Entonces, realmente no se trata de tener un as bajo la manga y te voy a escuchar, pero ya tengo la respuesta. Porque aquí hay otro problema. En ocasiones tenemos la sensación de que nos las sabemos todas, que somos y realmente no tenemos que sabérnoslas todas. En el tema de la depresión, lo primero que hay que hacer es ese cuidado amoroso del otro. Entonces, el segundo aspecto es la empatía. Ahora, el tercer aspecto a tener en cuenta es el refuerzo. Miren, aquí hay un asunto muy, muy importante. Y permítanme que a veces menospreciamos los logros de la persona. La depresión no es un asunto menor, ni se logra salir de ella de manera fácil. Pero cuando se dan pequeños pasos, cuando se dan pequeños pasitos, se logra salir de ahí. Entonces, si yo tengo una persona en mi núcleo familiar que pareciera ser que estamos en esa etapa, digamos, prediagnóstico, que yo en mi familia tengo la intuición de que hay algo que no está funcionando bien asociado con la depresión. Entonces, lo que yo debo de procurar es hacer un refuerzo positivo de los logros que está haciendo esa persona. Es decir, cuando la persona a través de su lenguaje verbal o no verbal manifiesta o empieza a mostrar que está queriendo salir de ahí, lo importante es reforzar esa actitud que la persona está teniendo. Algunos empiezan, no, pero es que usted ya lleva como 15 días encerrado en ese cuarto, usted no quiere salir. ¿Usted cree que con eso que usted no está haciendo realmente nada por salir de la depresión? Usted lo que está es, digamos, huyendo de la realidad y entonces empezamos a meterle leña al fuego. Empezamos a dar cantaleta, como decimos coloquialmente.
Y a veces el email no sabemos, o sea, Sí, tenemos sí, que aprender a exactamente. tener esas herramientas de lenguaje positivo para poder hacer esos refuerzos, porque muchas veces en nuestros países o con el ánimo, entre comillas, de dar ese refuerzo, caemos en la cantaleta o muchas veces en el bullying familiar. Entonces empezamos a reírnos, a Sí, de acuerdo. burlarnos, o es que usted no sabe, o es que, ¿qué le pasó? O muchas veces a burlarse del estado de la persona cuando lo que debemos es aprender a cambiar nuestra manera de hablar y darle el valor que tiene y que todos podemos pasar. Y ojo, queridos amigos, los que nos escuchan, cristianos, no cristianos, católicos, esto no tiene condición de raza, de religión ni de edad. A cualquier persona le puede dar, por más, entre comillas, mentalmente estable que esté. Cualquier persona puede llegar a un momento de depresión en su vida. Entonces, como familia, qué bueno eso que has dicho de poder reforzar esos pequeños avances y los que estamos afuera y los que estamos y podemos estar también adentro, también valorar esos esfuerzos que estamos haciendo para salir de ahí. Entonces, voy a hacer un Sí, sí. recuento de lo que nos has dicho. Y estás El diciendo, diálogo. dices algo muy, sí, dale, 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 dale. El diálogo, Sí, sí, interesarse y preguntar, ser y empáticos el diálogo. y tener refuerzo por Sí, los logros. Y aquí también nos dice, Carmen Gallego nos dice, compasión, el mismo sentir, que también hace parte de esa empatía, tener esa compasión. Ahora sí, te he dado la palabra que yo me emociono con este tema, Elime, no lo puedo evitar. porque es que no, y de verdad, es que este es un tema apasionante, pero aquí hay algo. A veces en las familias somos muy crueles con el otro. A veces somos, entonces eso que tú llamas bullying es evidente, o sea, pero a veces es un bullying cruel. Entonces, al interior de nuestras familias a veces somos crueles con los que están cercanos a nosotros y esto hace mucho daño, ¿cierto? Porque terminamos minimizando lo que el otro está viviendo y a veces echamos por el piso, pudiéramos llegar a echar por el piso eh, todo aquel esfuerzo porque aquí hay algo muy importante. Cuando las personas están viviendo una situación de depresión, eh, no es algo que se inventaron. O sea, realmente es una enfermedad, es como una gripe, como un catarro, como el COVID, como cualquier enfermedad. Esta es una enfermedad mental y lo que pasa es que se dan igual que una enfermedad física, se dan condiciones para llegar a ello. Y la verdad es que cuando una persona sufre de depresión, no es que se la inventó de la noche a la mañana, como dicen algunos, uno se encuentra a veces con algunas personas crueles que dicen, no, y familiares, cuando incluso algún familiar acompaña a una persona que está atravesando por depresión, es que eso se lo inventó para huir de su realidad. Es que eso se lo inventó porque es que él no quiere asumir sus responsabilidades y entonces la excusa que ahora se inventó es que está deprimido. Eso no ayuda, eso realmente no ayuda. Y sí tenemos que ser muy respetuosos con esa parte. Entonces, eh, eh, el siguiente aspecto que hay que tratar de aplicar al interior de la familia es parafrasear lo que la otra persona, no leamos el pensamiento del otro, verifiquemos. ¿A qué me refiero con esto? Mira, eh, una cosa es lo que la persona está queriendo decir y otra cosa es lo que yo pudiera estar entendiendo que la persona está queriendo decir. Entonces, aquí hay una herramienta muy importante para conectarnos eh, con el diálogo que la otra persona que está sufriendo de depresión pudiera estar para poder entender mejor lo que esa persona nos está, nos está diciendo. Entonces es parafrasear lo que la otra persona me dice. Entonces, es una de las cosas que hace
que hace una persona cuando realmente estamos escuchando al otro. Lo ideal es repetir lo que la otra persona está diciendo para que la persona escuche lo que dijo y que afirme o niegue eso que acaba de escuchar. Y en esta parte, esto es, digamos, que parte de la escucha activa. Es la posibilidad de no querer cuestionar lo que el otro me está diciendo, porque vuelvo al punto, yo no me las sé todas, yo soy un miembro más de la familia y lo que debe estar primando sobre todo esto es el hecho real de querer apoyar emocional, incluso físicamente a la otra persona. Entonces, si yo estoy escuchando algo y esto está asociado con el refuerzo, si yo estoy escuchando algo, incluso para no caer en el refuerzo de algo negativo. Yo pude haber entendido algo y puede haber estado equivocado en la comprensión que tuve de eso que escuché. Entonces, verifiquemos lo que escuchamos de la persona que está en depresión, la persona en crisis. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? El punto es tratar de poner en nuestras propias palabras lo que la otra persona está tratando de decirnos. Y esto significa, además de que esto le va a señalar a la persona que está atravesando por la crisis depresiva o por la situación de depresión, que está siendo escuchada. Si lo que yo le repito es lo que realmente ella quiso comunicar, entonces ella va a sentir, esta persona realmente está interesada en ayudarme, me está escuchando, me está prestando atención. Y finalmente hay algo que yo no sé si yo no hablo de esto en sentido de un orden específico, pero creo que esta es un aspecto muy importante. Además de todo lo anterior, es muy importante, sobre todas las cosas, preguntarle al otro. Si ya hemos atravesado, quizás el preguntar, usted me pudiera decir, eso debería de ser lo primero. Sí, es probable que eso sea lo primero, pero es que el preguntar debe de transversalizar todo el apoyo. Permanentemente debemos de estarle preguntando a la persona en crisis, ¿cómo estás? ¿Te estás sintiendo mejor? Y aquí hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el refuerzo, y es, veo que te estás sintiendo mejor. O sea, valorar los pequeños cambios de actitud. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la otra persona sienta, y la idea aquí no es engañar, la idea aquí no es inventarnos cambios que realmente no existen, no. La idea aquí es potencializar los pequeños cambios. Es decir, si la persona optó por levantarse temprano, potencialicemos eso. Sí, y una pregunta. Ya hemos pasado, vamos a decir, pasamos todo este proceso del diálogo, interesarse, preguntar, que ya sabemos que preguntar tiene que ser durante todo el proceso. Yo creo que todos los días tendremos que preguntar, todos los días tenemos que sentirnos empáticos, todos los días debemos reforzar esos logros, verificar verbalmente cómo se siente la persona y seguir preguntando. O sea, la preguntadera aquí no se termina, así que mujeres que nos encanta preguntar, preguntemos. Sí. Pero ya la persona dice, ok, tengo un problema, estoy depresiva. La persona debe contar con el consentimiento para ir a una terapia, para consultar a un psicólogo, o no todas las personas necesitan ir al psicólogo. Digamos que es muy importante ir al psicólogo. Aquí tenemos que tener claros dos aspectos fundamentales.
aspectos fundamentales, y es que la depresión tiene niveles, y los niveles, bueno, lo ideal es que si yo en mi condición de familiar, de persona que pertenezco a la familia nuclear, definitivamente entiendo que mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá está en un estado de depresión. Yo no lo puedo diagnosticar, pero sí puedo, digamos, entender que existe esa posibilidad. Lo ideal es decirle, tú necesitas ayuda de un profesional. Tú necesitas ayuda profesional, necesitas acompañamiento profesional. ¿Qué va a hacer el psicólogo? El psicólogo va a hacer un diagnóstico si es una distimia, una depresión leve, si es una depresión o es una depresión profunda. Hay casos incluso en los que la depresión va a requerir de ayuda psiquiátrica. No es solamente quedarnos con el... Sé que algunos de mis colegas psicólogos van a decir que de pronto estoy siendo exagerado, pero la verdad es que de manera responsable a veces necesitamos también remitir al psiquiatra. Entonces ¿qué hace el psicólogo? La primera fase sería el acompañamiento de un profesional en psicología, un psicólogo. ¿Sí? Y a partir de ahí, el psicólogo puede llegar a dimensionar si con la sola terapia psicológica se puede, digamos, solucionar o apoyar para que la depresión desaparezca o se disminuya. Si en un momento dado ese psicólogo dice, realmente esta persona, además del tratamiento psicológico, necesita ir donde el psiquiatra, hay que remitirlo y hay que hacerlo. ¿Por qué? Sobre todo en casos de ideación suicida y cosas como cuando ya hay el pensamiento de me quiero morir, ya estoy definitivamente cansado con mi vida, no le encuentro sentido. Cuando hay esa pérdida de sentido, ya tenemos responsablemente que actuar en el cuidado de la persona, tanto de su integridad en cuanto a la salud física como a la salud emocional. Entonces, eso digamos que sería el proceso, Alba, para hablar al respecto de eso. Bueno, y reforzando un poquito lo que tú decías, es muy importante que le pongamos pilas a la depresión y a esas señales de alerta. Mira, las estadísticas en el 2019 dicen que en Estados Unidos nomás 12 millones de personas pensaron en un momento dado quitarse la vida. De esos 12 millones, 3.5 millones lo planearon y 1.4 millones lo intentaron. Dígame si la cosa no es seria. Pero quiero que hablemos también un poquito de romper el estigma. Muchas veces cuando dicen yo estoy viendo al psicólogo, tengo depresión, tal vez me manden medicamentos, tal vez yo no quiero que nadie sepa que tengo una depresión o en mi familia alguien sufre de depresión. Tenemos que romper ese estigma porque como hemos hablado, esa hace parte de la salud mental y cuando decimos la verdad somos libres. Entonces, ¿cómo tratar y romper ese estigma de la depresión en nosotros mismos como viviéndola o no viviéndola y en la sociedad, Elimel? Muy bien, Alba. Aquí hay un aspecto muy importante. Quizás esto es un problema más de países como el nuestro, donde la gente piensa todavía que el que va al psicólogo es porque está loco. No importa si es por depresión, no importa. Entonces aquí sí tenemos que trabajar un poquitico con la ayuda de los medios de comunicación como el tuyo y como muchos otros, hacer consciente a las personas que el que va al psicólogo no está loco, por ninguna circunstancia. Por el contrario, es una persona que se da cuenta que tiene unas limitantes y lo que quiere es resolverlas para poder tener una mejor calidad
en su salud, calidad de vida a partir de su salud mental. Entonces, lo primero es que hay que reeducar con respecto a la salud mental. Y es que esté claro que ir al psicólogo debería de ser lo más normal, que ir al psicólogo no es realmente un tema que esté asociado con algo peyorativo, con algo malo, con algo que no. Ir al psicólogo es una oportunidad maravillosa que nos estamos brindando de mejorar nuestra salud mental. Y detrás de todo esto, indiscutiblemente, los que somos profesionales en el área de la salud mental, lo que nos acompaña es una pasión por mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas que buscan apoyo. Entonces, en primer lugar, es eso. Necesitamos reeducar en el tema de salud mental. Nosotros, y valga aquí un poquitico señalarlo, con Carmen Gallego y con otro grupo de terapeutas, hay algo que nosotros hacemos y trabajamos desde ese aspecto de lo profesional, desde la psicología, pero también desde esa condición de seres humanos. Cuando alguien entra en contacto con nosotros, estamos procurando que las personas, también el paciente como tal, elabore ese temor que se experimenta, porque el bullying social, por llamarlo de alguna manera, la crítica social, la influencia social, para llamarlo desde la psicología social, la influencia social te dice, no tienes que ir al psicólogo. Pero la realidad es que sí. Entonces aquí sí, fundamentalmente necesitamos reeducarnos en el sentido de que es importante ir al psicólogo. Pero es que aquí hay un aspecto curioso. Incluso en el tema de la salud, de ir al médico como tal, ha existido la cultura de que tiene que haber una visita al médico que sea, digamos, curativa, no una visita al médico preventiva. Entonces, eso ha estado inmerso en nosotros y siempre esperamos hasta el último momento para acudir donde un profesional, ya sea de la salud física o de la salud emocional. Entonces, digamos que fundamentalmente es eso. Necesitamos un poco de reeducación al interior de la familia. Necesitamos entender que ir al psicólogo es bueno, no es malo, que realmente es positivo ir donde el psicólogo. Es más, vean, con todo respeto, a veces uno se sorprende que en algunas culturas incluso a veces ponen su salud mental en manos de personas que culturalmente ellos consideran que son apropiados, pero que a veces no cumplen con los requisitos. Entonces hay que también tener cuidado con eso. Pero sí, fundamentalmente yo te diría que necesitamos reeducarnos para entender que es importante ir al psicólogo. Claro que sí. Y quiero agradecerte, Limer, así que si ustedes, los que nos están escuchando, quieren pedir una cita con el Limer Luna, lo pueden hacer a través de la Fundación Vínculo.org, o si quieren tener preguntas ya más privadas y tener algo sobre alguna cita o alguna situación en particular, pues mire, ustedes pueden por WhatsApp al más 57, que es de Colombia, 319-783-5082. Allí ustedes pueden tener toda la información y hacer sus preguntas. Mire, preguntar no es pecado, ni preguntar es entrar, ni preguntar es comprar, pero el que no pregunta perdió el año, así que yo los animo a que pregunten, a que pierdan el miedo. Por preguntar, a nadie lo han echado preso de verdad, de por Dios. Así que preguntemos, hablemos, que no nos importe a veces el qué dirán, porque a veces vivimos mucho del qué dirán. Y bueno, el qué dirán no nos va a sacar adelante, ni
nos van a pagar ni los impuestos ni nada. Bueno, aquí queremos saludar a Oriana Higuera. Aquí estamos, estaba esperando este programa, nos dice Oriana, qué rico, y vamos a hacer aquí una publicidad política pagada, como dicen por ahí. Y si ustedes necesitan fotografía, ustedes pueden contactar a Oriana Higuera al 786-447-2462. Pero aparte de ser una de nuestras lindas patrocinadoras, también es una gran oyente y fan de este programa, por eso está allí. El email, qué rico porque tenemos que quitarnos el miedo a preguntar. Yo sé que muchas personas tal vez se quedaron con las ganas de preguntar. Mira, aquí nos están saludando desde San Diego, California. Un abrazo, Beatriz Álvarez. Marta Nora Castaño, hola mi hermanita, hola, ¿cómo estamos? Gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, y mucha gente nos está acompañando también desde Medellín, desde Colombia, desde aquí de Estados Unidos y de otros países. El tiempo se pasa volando, volando. Danos tres tips rapiditos. Pero bueno. Nos quedaron muchas cosas entre el tintero porque estos temas yo no me canso de hablarlos y decirle a la gente, hey, rompamos estigmas. La salud mental es importante. Esto del COVID-19 nos ha traído bastante dolores de cabeza. Así que tenemos que ser responsables con nuestra familia y con nuestra salud. Tres tips importantísimos antes de irnos rapidísimo porque nos quedan 2 minuticos, el email. Muy bien, 3 tips. El primero, observemos a las personas en nuestra familia al respecto del tema de la depresión. Segundo, procuremos mirar a la familia, al interior de la familia, que si realmente está presentándose un tema de depresión y que ya hemos puesto en práctica los tips que hemos abordado aquí, lo básico. Lo más importante, además de esto, es ir donde un profesional de la salud mental. Porque la depresión no es algo que vamos a poder tratar de manera, digamos, simple. Se requiere el acompañamiento profesional. Entonces, lo primero es observar al interior de la familia, lo segundo es acompañar y lo tercero es definitivamente hay que ir, si está verificado que ya, y si no también, si está verificado y si no, si solo hay la sospecha, vayamos donde un profesional de la salud para que nos ayude y nos acompañe en todo este proceso que puede resultar complejo.